Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Dubái. Ya estamos listos ya. Ahora con estas lluvias que se están atrasando, pero ya estamos listos nuevamente con un tema increíble. Hoy vamos a hablar algo de la parte ambiental. Tenemos un gran invitado que tiene una gran experiencia en la parte técnica, en la parte legal, en la parte gubernamental, como servidor público, como asesor, como docente. Pero antes de que se presente, nos diga un poquito su background, su historial, ¿qué tenemos que hacer, ingeniero? Pues agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo, escuchando, compartiendo. La verdad es que tenemos muy buenos mensajes, muy buenos comentarios. Queremos agradecer a toda esa gente que se ha tomado el tiempo. Y pues bueno, saludar a la gente del Toluca 2000, al Parque Industrial Lerma, allá en Querétaro, Guadalajara, Monterrey, la gente de Villahermosa, Coahuila, ¿no? También por ahí nos estuvieron escribiendo de Coahuila, San Juan del Río. De Morelia. Morelia también, Cibac, Morelia. Cibac, Cuernavaca, Jiutepec. Ajá. Jiutepec. Y bueno, pues allá, Inge Mario, como siempre, los saludos internacionales también. Ciertamente, pues agradecer a nuestros amigos de Brasil, de Argentina, de Perú, de Panamá, de Colombia, la gente de Estados Unidos, nuestros amigos de Bélgica, hombre, que son, ya son como el Papa, siempre fieles. Eso, cual debe de ser. También pues, tenemos en la parte de la docencia, el CONALEP, el UTESI, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, la Universidad Michoacana, la UEM, el Tecnológico Regional. Y anexas, dicen en mi rancho, ¿no? No. que se han interesado muchísimo en esta parte, la parte de cuál es la seguridad, pero a todos los niveles, no solamente industrial, sino también en la parte educativa, en la parte del hogar. Hemos recibido muchos comentarios y también nos ha reflejado cómo están los chicos, cómo se van interesando en esta materia también. Ven lo importante que es. Y hoy va a ser un tema en el cual ellos están interesados y cuando nos lo hemos platicado con ellos, ahora sí que hay que asumir la responsabilidad de nosotros, lo que hicimos en nuestras generaciones, ingeniero Mario. Pues ciertamente, de hecho, hemos recibido también algunas críticas fuertes de una de las conferencias que hicimos en el CONALEP. Entonces, justamente ahí creo que sí me rebotó la canica muy feo, porque sí sentí el reclamo que dije, no, estos chavos se andan con todo. Y el reclamo por los que no, disculpa que los que no nos han visto, es que los chicos de ahora, estamos hablando de entre 17, 22 años, a los de nuestra generación que andamos entre los medio siglo, cuarentones, nos echan la culpa de que, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? O sea, ustedes acabaron el medio ambiente por producción, por nuevos procesos, por un mal manejo de residuos, de materias primas, y nunca visualizaron qué mundo les estábamos dejando. Ciertamente, pero bueno, antes de entrar en el calor del tema, ¡eso!, que se presente nuestro invitado el día de hoy, que le agradecemos mucho. Maestro, por favor. Al maestro Guadalupe. Te agradeceríamos si nos dices un poquito de tu historia, qué es lo que has hecho, dónde has trabajado, cuál es tu experiencia. Primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Guadalupe Osorio y soy ingeniero químico. Soy egresado de la UNAM. Tengo una maestría en seguridad e higiene. Y de experiencia, al inicio, por ahí el 88 empezaba la Ley General del Equilibrio Ecológico. Fui inspector en la Profepa. Como no existía la carrera de ingeniería ambiental, los que le entramos al quite fuimos los ingenieros químicos. Teníamos un grupo en la UNAM, un grupo de compañeros que fuimos los que nos fuimos a la Profepa a iniciar todo peregrinar
y yo creo que fundar las bases de la carrera de ingeniería ambiental. Entonces nosotros le entramos por ahí del 92, 93 como inspectores en la Profepa, que estaba ubicada en Boulevard del Pípila, allá en la Ciudad de México. Posteriormente trabajé en la Semarnap, en el Estado de México, se llamaba Semarnap, en la delegación, y posteriormente me fui a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, en la parte de impacto ambiental. Estuve por ahí hasta como el 2002, 2003. He sido profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y creo que lo que se siembra se cosecha. Lo bueno y lo malo, maestro, lo bueno y lo malo. Y como muestra, aquí está el ingeniero Noel. Eso quiere decir que es su pupilo. Los buenos, o sea los buenos. Por eso le está echando porras, ¿sí, mi ingeniero Mario? Ciertamente. Lo ve y mira, hasta se pone rojo el ingeniero Noel, así como, no se chivía, ingeniero. No, es que decían, de qué volcán. ¿Qué volcán te arrojó, ingeniera? Unos diamantes por ahí salieran. Ese volcán me arrojó diamantes. Sí, estuve en la universidad cerca de 7 años como profesor investigador. Después me fui en el sexenio del presidente Peña, me fui a la Semarnat. Estuve como director de materiales y residuos peligrosos. Y actualmente tengo una consultoría en donde realizo estudios de riesgo, de impacto ambiental, resuelvo problemas con la Profepa, de emisiones, bueno, todo lo que cae. Aparte, curamos alaciones, levantamos molleras, predecimos el futuro. Eso es muy bueno, o sea, también. No, está muy bien. Tenemos que entrar a todo esto, porque si no, tenemos que ser polifacéticos. Excelente. Y muchas gracias por invitarme, ingenieros. Bienvenido. No, bienvenido. Aquí está la plataforma, están los micrófonos abiertos y creo que lo comentábamos detrás de bambalinas, ¿no? La importancia de pues compartir años de experiencia. Muchas veces lo que no se dice en las aulas hasta que ya tú no lo vives allí es cuando pues, realmente empiezas a vivir, ¿no? La parte laboral y sobre todo en esta parte que es muy bonita, la parte de seguridad y pues temas de medio ambiente pues ni se diga, ¿no? Pues vamos a empezar con esas anécdotas y esos comentarios de esos dos temas muy importantes que acabas de decir, y todos los que nos ven, los que nos escuchan, se van a dar cuenta de que hay un trabajo atrás de todo esto muy grande. Realmente como país se ha trabajado muchísimo en establecer programas, establecer procedimientos, estándares, leyes, normas, que también seguimos siendo parteaguas en ese sentido con la parte del resto de la población que desconoce todo lo que se está haciendo. Y muchas veces este tipo de pláticas, de charlas, nos ayuda a aumentar un poco ese conocimiento, ver que estamos haciendo cosas y también involucrarnos todos, que eso es lo más importante. Así que, maestro, ¿qué nos puedes hablar de los riesgos? ¿Qué es el riesgo ambiental primero? Sí, porque lo oímos muy bien y decimos, riesgo ambiental, que va a caer una bomba o se va a inundar o va a caer granizo. ¿Qué es un riesgo ambiental? Yo creo que la parte de riesgo se comparte con responsabilidades tanto de las diferentes dependencias como la de Protección Civil, la Secretaría del Trabajo y la Semarnat en el caso de cuestiones federales. Entonces, cuando una empresa tiene algún material que es tóxico, que es inflamable, que es explosivo, ahí es donde está el riesgo. Y por sí el material solo no puede causar un riesgo. Tiene que haber la parte humana, y la parte humana es la que provoca eso. Entonces, cuando eso pasa, nosotros dividimos lo que son las injerencias, la parte federal y la parte estatal. Esa es la parte que nosotros como expertos tenemos que entender para ver cuándo nosotros vamos a hacer un estudio de riesgo.
En ese estudio de riesgo vamos a identificar nuestros materiales que nos pueden causar algún daño a nuestros trabajadores, a la empresa o a la población civil. Entonces, lo que es el riesgo ambiental es de la planta hacia afuera y que puede causar un daño a la población, como lo dije anteriormente, o al medio ambiente. Y si es al medio ambiente, es al agua, al suelo o al aire. Perfecto. Esta parte es muy importante porque para saber cuándo voy a hacer un estudio de riesgo, la federación establece un listado y saca para eso 2 listados. Uno en donde nos menciona la cantidad de material que nosotros debemos de tener y le pone un tope. Ese tope le llama el listado, cantidad de reporte. Un ejemplo de esto se me ocurre a mí el amoníaco. El amoníaco dice que a partir de 1 kilo, amoníaco gas. A partir de 1 kilo, si yo manejo amoníaco gas, a partir de 1 kilo yo necesito hacer un estudio de riesgo. ¿Y por qué el estudio de riesgo? Porque tengo que identificar dónde lo manejo dentro de mi planta, para qué lo quiero, qué es lo que hago, qué tengo que hacer en caso de una fuga, ¿sí? En caso de una explosión, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces la ley me establece que a partir de 1 kilo yo necesito presentar un estudio de riesgo. Y ese estudio de riesgo va a identificar todas mis operaciones y, como lo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque este estudio de riesgo lo tengo que enlazar con Protección Civil. Protección Civil, si eso me ocurre, porque eso va a ser el peor de los casos, si eso me ocurre, Protección Civil va a saber que yo estoy manejando amoníaco y ellos saben qué hacer en caso de una fuga. ¿Cómo hacemos un estudio de riesgo? Para esos casos, la Semarnat establece unos formatos y en esos formatos que establece yo tengo que darle seguimiento y está dividido en secciones o en partes. ¿Cuál es la primera parte? La primera parte pues, es los datos generales de la empresa. Los datos generales de la empresa, la maquinaria y el equipo, las materias primas, las operaciones unitarias que tiene la empresa y, lo más importante, las capacitaciones. La parte de Protección Civil, la parte de las capacitaciones por parte de Secretaría del Trabajo que pide y que se tienen que corroborar en el campo, pero también se tienen que hacer énfasis en las capacitaciones y sobre todo en los simulacros. ¿Por qué? Porque esa es la parte más adecuada dentro de un estudio de riesgo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay unos modelos matemáticos que son los que se utilizan para modelar, para hacer un modelo, para fingir un accidente. Una fuga, una explosión, un incendio. Y a partir de esos modelos podemos establecer hasta dónde vamos a afectar, ¿sí? Hasta dónde vamos a afectar. Y eso va a venir de regreso para que nosotros como responsables de medio ambiente, responsables de seguridad e higiene, podamos establecer los planes para poder evitar que eso nos pase. Maestro Guadalupe, bueno, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis porque justamente hace algunos días llegó el dueño de una empresa importante aquí en la ciudad de Toluca y me decía, ingeniero, pero es que usted tiene que aprender del YouTube, del Facebook, póngase a estudiar. Es más, mire, para que haga su análisis de riesgo ambiental, ahí le voy a mandar una metodología. Y me mandó el manual de análisis y modo y efecto de falla potencial de proceso de la industria automotriz. Entonces me dijo, pues ándele, para que aprenda. Y con esto, pues avientes el análisis de riesgo ambiental. Y bueno, detalles como luego sucede dentro de la industria, ¿no? Porque pues muchas veces justamente esta falta de capacitación, de conocimiento, pues lleva muchas veces a los empresarios a tomar malas decisiones respecto de la gente
o de respecto de los consultores a los cuales se acercan, ¿no? Y ¿qué te ha pasado a ti en ese aspecto, Marto? ¿Qué anécdotas has tenido de que ¿Qué anécdotas has tenido? Tu carrera, tanto en la parte pública como en la parte ya de consultoría, con ciertos clientes? Fíjate que es importante, mira, he estado ahora sí que de los dos lados, he estado en la parte que regula, la parte gubernamental y la parte de la industria. O sea, me ha tocado a mí estar de los dos lados y a veces me doy, ¿cómo le dicen? Disparos en el mismo pie. ¿Qué es lo más importante de todo esto? La experiencia. La experiencia, el ingeniero decía, es que ahí está YouTube, ahí están los videos, velos, ¿no? Pero no es como vivirlo, no es como sentirlo, así que en sangre propia. Eso hace que aprendas. ¿Qué me ha tocado a mí? Mira, te voy a platicar. Cuando recién salí de la escuela, le entré a la parte ambiental por un maestro que tenía una consultoría ambiental, Ramón Domínguez Betancourt. Déjame hacer un paréntesis. Un paréntesis. Los Sí. que no lo han conocido, creo que no lo conocieron. Un gurú. O sea, un gurú, en serio, en todo lo que era seguridad. Yo lo tuve como instructor cuando trabajaba en Celanese, me dio varios cursos, pero realmente es uno de los íconos en México en cuestión de la seguridad, ¿eh? O sea, por eso el volverlo a escuchar es un orgullo realmente. Fue un excelente catedrático, excelente ingeniero. Creo que todos lo tenemos en un gran concepto. Pero adelante, nada más. No me quise quedar con las ganas, ¿eh? Cierro el paréntesis. Sí, no me quise quedar con las ganas, maestro. Sé que se la lágrima. Creo que también te salieron las lagrimitas. Sí, mira. Porque fue un excelente maestro. En verdad, yo creo que ahí fue donde verdaderamente me entró la parte de seguridad y medio ambiente. Él fue mi profesor en la universidad en una materia de seguridad y higiene. Pero él tenía una consultoría. Sí. Él trabajó en Celanese exactamente. Trabajó en Pemex. Ellos eran los gurús de la parte de seguridad, de análisis de riesgos. Entonces, yo por ahí del octavo semestre, me pegué con él. Precisamente empezaba yo a hacer estudios de riesgo. Entonces, a mí me daba miedo, porque entrar a una empresa, entrar a una estación de gas donde tienen 20, 30 salchichas, tanques. Canijo, te ves pequeño, ¿no? Pero lo que cuenta es tu responsabilidad. Dices, bueno, ¿y por dónde inicio? ¿Qué hago? Pero nosotros ya estamos en el camino y tenemos que entrarle, porque acuérdense que el que más resbala y se cae es el que más aprende. El que no quiere aprender, pues es porque no se ha caído. ¿O no se quiere caer? O no se quiere caer, porque hasta para eso tenemos retos. Y esos retos son los que nos sacan adelante. Él fue el que me enseñó todo esto. De mis primeras, tengo una anécdota que me llama mucho la atención, porque le trabajé el primer estudio de riesgo, se lo trabajé a una empresa ahí en Santiago Teanguistenco que se llamaba NORC. Y lo que hacían era impermeabilizantes. Entonces manejaban asfalto. Y el asfalto pues es poco riesgoso, casi nada. Pero las condiciones a los que lo manejaban es que el tanque de almacenamiento tenía que estar caliente. Entonces tenían aceite que pasaba a un sistema de calentamiento y hacía un ciclo. Y tenía que estar caliente día y noche, ¿por qué? Sino porque se endurecía y era un problema. Después. Y ahí estaba el riesgo. Entonces, cuando yo hice el estudio de riesgo, les decía yo que tuvieran mucho cuidado en el sistema de calentamiento. ¿Por qué? Pues porque si se paraba la bomba, no circulaba el aceite y se iba a seguir calentando. Terminé el estudio de riesgo, todavía pasaba yo por ahí para ver si no se había quemado. Decía yo, bueno, bien ya, preocupado. ¿No? Ya, pues ya la hice, ¿no? Ya cobré, ahora sí, como decían los albañiles, pues,
Que aguante mientras cobro. Su Ya, aunque me bendición, un vaya, beso en la frente y ahí nos vemos. Se cae, ¿no? Ya nos vemos ahí. Entonces resulta que se quemó. Se quemó, me avisaron, y ese día yo no estuve, me avisaron el otro día, fui a ver qué fue lo que había fallado, porque ese era la espinita mía, de qué fue lo que falló, ¿por La qué? bomba. Y exactamente pasó eso. La bomba, lo que les dijiste. Sí, pasó eso. Entonces, después de que el asfalto, pues es muy difícil que se aprenda, pero las condiciones en las que está, pues fue muy diferente. Y cuando manejan el aceite térmico que está a 250, 200 grados de temperatura, entonces cuando prácticamente se sale, pues es gas, y eso fue lo que prendió y quemó la empresa. Eso me llama a mí mucho la atención, me llamó mucho la atención el cómo analizar. Aquí en México hay, yo creo que hay muy pocas personas que se han metido a analizar el análisis de riesgo, y hay 0 publicaciones. Pero fíjate, maestro Guadalupe, que tuvieron a la persona correcta, tuvieron el análisis correcto y tuvieron en sus manos la recomendación correcta, ¿no? Y finalmente decidieron no hacer nada. Y eso, desafortunadamente, pues les llevó a una desgracia y a perder su inversión. Entonces, muchas veces, y a todos los amigos que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven, definitivamente, cuando hay una recomendación, pues también es para seguirla, ¿no? Y la moraleja es, Ojos tienes, que no ven. pues tienes que seguirla. Si ya hiciste el esfuerzo de haber hecho un análisis de riesgo, de haber contratado a una persona especialista, pues las recomendaciones síguelo, ¿no? Sigue las recomendaciones. Pero fíjate que es la parte cultural, ¿no? Que seguimos teniendo, y tú como ese director que dices que se ponga uno a estudiar en YouTube, creo que es lo principal que debemos de trabajar. Si contratan a un técnico, un buen técnico, hacen el reporte, hacen el análisis, le invierten una buena lana, pero nada más lo utilizan para un trámite o para meterlo en un librero, error. El papel aguanta todo, ¿no, ingeniero Noel? Sí, ahí O sea, está. como La frase papel, célebre. ahí está. Pero si realmente no se vive, si no, oye, ok, ya vinieron, ya nos dijeron, pues hay que hacer un plan de acción, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar esos posibles accidentes? ¿Cuáles son aquellos puntos rojos que me van a generar un problema? ¿Qué es lo que me arrojó el análisis de riesgo? Y no me dejes mentir, ingeniero, digo maestro, no me dejes, bueno, eres ingeniero, químico también, aquí todos somos químicos porque de físico no nos tocó nada. Sí. Más bien nos tocó de más. O nos tocó de más, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto afecta un análisis de riesgo de una empresa también a la comunidad? Porque ahora tenemos un problema. Sí. Tenemos una planta y al rato ya ves todas unidades habitacionales alrededor de la planta. Ah, pero si hay una fuga, la culpable es la empresa. Si hay un derrame, la culpable es la empresa. Todo suena la alarma y la culpable es la empresa. O sea, nos quiere matar la empresa después de que la empresa tiene ahí instalada 50 años. Pues y ahí yo está. acabo de comprar mi casa en 2 años. Pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? Lo platicábamos en uno de los podcasts con Javier, que vimos la parte de protección civil, pues el tema de San Juanico, ¿no? Sí. El San Juanicazo. Sí, es cierto. Mira, es importante, yo creo que los planes de desarrollo urbano que los municipios hacen son muy importantes, pero también tienen su parte negativa. ¿Por qué? Porque se supone que los planes de desarrollo urbano ordenan los usos de suelo. Y entonces cuando dicen, esta parte va a ser industrial, se supone que ahí es exclusivamente para la industria, ¿no? Y ellos determinan algunas otras áreas en donde son habitacionales. Lo malo es los cambios de uso de suelo, esos cambios de uso de suelo que son los que nos estás exponiendo, de por qué ellos no deben dar ninguna licencia en donde ya se instaló una empresa, y sobre todo si es una empresa de alto riesgo.
Noel hablaba de lo de San Juanico, que eso es un clásico, que cuando llegaron ahí, pues no había viviendas, era un lugar Milpas. baldío. Sí, sin embargo, la presión de los asentamientos humanos fueron determinando que se fue llenando, hasta que estalló eso. Pero San Juanico es viejo. Sí. Yo diría, por ejemplo, y todos más o menos tenemos ahí el calibre de cuando llegamos acá a la ciudad del Valle de Toluca. Estaba bien establecido lo que era la parte industrial de la parte urbana. Sí. Y quedaba bien claro, era la parte industrial, una industria, otra industria, pero actualmente tenemos empresas que ya tienen muchos años y con estos cambios de suelo, ahora ya está una universidad al lado. Sí. Es correcto. Y a una cuadra está un centro comercial y es una empresa de alto riesgo. Entonces, si llegara a tener un problema la empresa y llegara a haber una afectación a la población civil o a la universidad, ¿de quién es la culpa? De la empresa. Ahora sí, como dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Hay un caso en el Parque Industrial de Santiago Teanquistenco, y ese es un caso muy sonado. Dentro del parque, pues obviamente que ya el uso es industrial, pero no, a alguien se le ocurrió ir a construir ahí una escuela. No ha funcionado porque Protección Civil precisamente les ha dicho que ese uso de suelo no es para educación, es llevar a los alumnos precisamente a exponerlos a los riesgos que tienen las empresas. Es que es educación industrial. Para que lo vivan. Para que lo vivan, para que lo Es sientan. práctico. Saliendo de la puerta por allá. Para que lo sientan. Es para que lo sientan, lo vivan. Y eso es. Entonces, sí tiene que haber un orden, y evitar precisamente que el ayuntamiento dé esos cambios de uso de suelo. Normalmente dentro de un parque industrial, sobre todo aquí en el Estado de México, había una franja de amortiguamiento de 50 metros. No la respetamos. Al principio sí se respetó, pero después ya no, entonces ya colindan, la industria ya colinda con usos habitacionales, y ese es el problema. Entonces el estudio de riesgo está enfocado a eso, a identificar el peor de los casos. ¿Qué me puede pasar? El de mi empresa, pues que se incendie, perfecto. Bueno, tienes material inflamable, explosión. Tienes material tóxico, una fuga de material tóxico. Entonces, eso es lo que va a afectar. Por eso ese estudio de riesgo que se hace tiene que llegar a Protección Civil, pero desgraciadamente Protección Civil a veces no saben interpretar el documento y pues lo arrumban, se queda ahí. Entonces, si se paga tanto dinero por hacer un estudio de riesgo y lo meten al tintero, pues de nada sirvió. ¿Por qué? Pues porque la seguridad industrial es muy importante. Hay pérdidas de vidas humanas, hay pérdidas totales de la empresa, pero lo que más es la parte humana, que nosotros no decidimos hacer eso. Y les dices a los trabajadores, a la gente, oiga, póngase su equipo de no, ¿para qué? Así he trabajado 20 años. 40, sí. años. No, pero fíjate qué parte tan importante nos acabas de comentar, maestro, porque fíjate, yo hace un relativamente corto tiempo, justamente me tocó ver algunos análisis de riesgo de alguna empresa química aquí en el Parque Industrial Lerma, y el resultado de ese análisis es que el nivel de incendio o de contaminación podía llegar inclusive pues hasta 850 metros a la redonda de donde se ubicaba esta empresa. Entonces, una empresa ubicada en el Parque Industrial Lerma, con 850 metros a la redonda de riesgo, pues dime dónde no va a alcanzar una unidad habitacional, ¿no? Sí, mira, hay un modelo. Perdón, maestro, pero aún así, y a donde iba aún así se aprobó, aún así se instaló, aún así, pues sabemos el riesgo que tiene la gente que vive alrededor, y aún así, pues se siguen construyendo unidades habitacionales, fraccionamientos, pues digo, a unos cuantos metros también está el río Lerma. Entonces,
como decía el ingeniero también, Cuauhtémoc, pues quién fue primero, ¿no? Sí. El huevo o la gallina, yo te diría, pero ¿quién es el primer culpable? El huevo o la gallina, ¿no? Sí. Es que fue esa parte, o sea, estuvo bien establecido o se hicieron programas, no dudo yo que se haya hecho una planeación de la ciudad en su momento, pero desafortunadamente, y no entremos en política, pero hay muchos cambios, hay muchos intereses y es ahí donde lo vemos, porque creo que los que vivimos esta parte técnica, los que hemos vivido emergencias, hemos vivido situaciones críticas, tanto de seguridad como de salud y ambientales, es los que nos cuestionamos por qué se autorizan esos cambios de uso de suelo. Sí. ¿Por qué no se revisa el análisis de riesgo? Por ejemplo, ahorita lo has comentado mucho, ¿no? El análisis de riesgo es obligatorio, lo tienes que hacer para Semarnat, te lo puede auditar Profepa y todo, ok. Pero también para protección civil tienes Claro. que hacer tu programa específico de protección civil. Entonces, al final de cuentas, se complementa uno con Sí. otro. Pero fíjate que ahí Cuauhtémoc, como otra vez volvemos a repetir, como dice el ingeniero Noel, el papel aguanta todo, ¿no? Sí, y fíjate Y que aguanta todas las aprobaciones, Sí. las autorizaciones. Sí, sí. Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿La empresa? pues todos creo que ¿La ahí- parte gubernamental? ¿O el ignorante que llegó a vivir a un lado que no sabía el riesgo en el que se estaba ubicando, ¿no? Sí, Pues mira, yo creo que ahí todos somos corresponsables, ¿no? Ahí desde la autoridad, desde el que pone hasta el que se va a instalar en esa parte, ¿no? Y también algo bien importante, ¿no? Muchas veces también en este tema del riesgo ambiental llegamos a confundir el tema de impacto ambiental, el estudio de grado de incendio, el riesgo ambiental, porque también está la parte estatal, ¿no? Que nos regula no solamente la parte de la Y la industria. municipal. Así es, ¿no? Entonces también hay algunas cuestiones, lagunas en las leyes que Sí. pues muchas veces no terminan ese es el resultado, ¿no? Mira, te voy a platicar algo muy interesante y sí quiero que lo sepan. Mira, hay unos listados, les hablaba de 2 listados. Esos 2 listados establecen la cantidad mínima que puedes manejar, pero a partir de esa cantidad ya tienes que hacer el estudio de riesgo para la federación. Es competencia de la federación. Pero el estado retoma esos listados y dice, supongamos, me voy a ir para Cloro. otro material. Cloro. El Mil, cloro es bueno. 1000 litros de tolueno. Si tú manejas arriba de 1000 litros de tolueno, tienes que hacer estudio de riesgo y le compete a la Semarnat que lo evalúe. Entonces el estado se queda y dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces abajo de 1000 litros no es riesgoso. Y entonces el estado saca un listado también. Y dice, abajo de 1000 litros me toca el estado. Y también tienes que hacer estudio de riesgo. Entonces, el caso del gas LP, me parece que son 60,000 litros en la federación. Y el estado dijo, abajo de 60,000 litros te toca presentar el riesgo conmigo, no con la federación. Pero, ¿cuánto es hasta abajo? Porque hubo muchos vacíos en la ley. 59.999. Pero, Eso ya. ¿hasta Ya es dónde abajo está de el 60,000. límite inferior? Inferior. Ujú. No Superior lo, está no lo establecido. establecieron ellos, no lo establecieron. Entonces resulta que todos los que utilizamos gas en nuestras casas Exacto. tenemos que hacer nuestro estudio de riesgo. Y después lo fijaron. Que esa es la otra parte, Ay. maestro, que está interesante. Le diste algo que yo sigo insistiendo y veo esa parte que digo mucho, es la visión. Nos vamos a la industria. Pero ¿cuántos negocios que no están considerados como industria deberían de hacer ese análisis de riesgo? Por ejemplo, podríamos hablar de un hotel, Sí, podríamos hablar hasta un Sí. ecozone, un restaurante. sí. Una Tendría que fondita, hacerla. no te vayas tan lejos. Una fondita, dependiendo de la cantidad, tendría que hacer ese análisis de riesgo Sí. conforme lo establece. Talleres, Una funeraria. rosticerías. Una funeraria, ya ahora que lo vimos hasta con el COVID y todo, Una la funeraria. generación también de residuos y los crematorios. Exactamente. Un crematorio, ¿cuánta cantidad de gas necesita para quemar este bello cuerpo? Una buena cantidad, ¿ah? No, yo creo, Deja que le vaya yo creo aquí. que sí tiene No, que hacer no su lo análisis veas. de riesgo. Hasta No con lo veas leña, así, que echarle ya- leña para Sí, que- ¿verdad?
Ya tienes gas, pues echa leña, Pa' que petróleo amarre. y algo más para que amarre. Y fíjate que, Gracias, ingenieros. Fíjate que te platico una anécdota. Van a tomarlo, van a decir, todos no hacemos análisis de riesgo. Mira, resulta que la ley establece y dice, deberá presentar su análisis de riesgo. Y va de la mano con otro documento que se llama este análisis de riesgo tiene que ir de la mano con lo de protección civil, pero hay otro que se llama Programa de Prevención de Accidentes. Ujú, Y esos el PPA. van de la mano, Es van de la correcto, mano. sí. Pero en la ley no se ha cambiado. Yo creo que voy a hacer ese cambio, voy a tratar de hacer una iniciativa para cambiar eso. A nosotros nos tocó. Entonces resulta que dice en la ley, deberá presentarse su análisis de riesgo. Entonces, pues ya ves que esto se mete a veces con abogados, y ellos tienen otro tipo de interpretación diferente al de nosotros. Entonces, por ahí ocurrió una demanda y nos ganaron. Anteriormente los estudios de riesgo se evaluaban y te daban un dictamen, te daban tu dictamen. Ya cumpliste. Ahora, en ese dictamen establecen las medidas de mitigación o medidas preventivas o condicionantes para que tú puedas funcionar y tienes que reportar a la autoridad. ¿Sí? Tú, dar mantenimiento a tu equipo, dar capacitación, hacer simulacros, todo, y ve y repórtame. Pero a partir de eso que te estoy contando, Se el dejó de juez hacer. Dijo, no Lo hay problema, tumbó. no hay problema y listo. se Sí. tumbó. Dice un deberá, no es un debe. Exacto. Dice, y te voy a decir cuál fue el conflicto. Dice, deberá presentarse. Y los abogados por ahí argumentaron diciendo, sí, deberá presentarse, pero no se puede evaluar. Entonces, en un Sí, juicio pues. nos los tumbaron. Actualmente no se dictamina el estudio de riesgo, pero tiene que ingresar con el programa de prevención de accidentes, y lo que se dictamina es el programa de prevención de accidentes, que fue una de las formas jurídicamente para poder, para poner condicionantes a la válido, creo, empresa ajá. y que tenga que hacer medidas correctivas en caso de que suceda algo. ¿Por qué? Pues porque el estudio de riesgo lo tienes que firmar. Fíjate, cuando lo dices así, maestro, me voy a la cultura nuevamente, ¿no? Nosotros trabajamos en una cultura correctiva, no preventiva. Sí. El programa de prevención dice prevención de accidentes, pero legalmente tú lo presentas, pues está bien. Como dices tú, estás obligado a presentarlo. Pero cuando hay un accidente, cuando hay muertes, Sí. ahí sí ya te cambia todo. Sí. Ahí ya empezamos a la parte nuevamente correctiva. A ver, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se...? Sí, yo lo hice y aquí estaba. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las medidas y los planes de acción? Ahí es donde quieres realmente preguntar, te lo cuestionas, le cuestionas al industrial, a todos, qué fue lo que se dejó de hacer para sancionar. Sí. No es tanto de que, oye, ¿qué fue lo que dejamos de hacer? ¿Qué se nos fue Claro. en el análisis de riesgo, en el estudio de riesgo, porque pudiera ser factible? Algo que no se analizó, algo que quedó en el aire. Pero no, es al revés. Yo estoy buscando cómo te voy a sancionar. No me interesa ya lo demás. Claro. O sea, esa es la parte, ¿cómo te puedo decir? Que no embona en todo esto. Esos vacíos que dice Noel, el ingeniero Noel, esos vacíos son los que le pegan a la industria, pero le pegan de una forma en que no sé si les ha tocado a ustedes de que ahora hay muchos compañeros pero que son abogados, pero que le entran a la parte de medio ambiente, a la parte de seguridad, a Sí, la sí, parte sí. de lo Sí, que claro. sea, pero Sí, ellos claro. Sí. tienen otra visión de lo que nosotros estudiamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros analizamos y de dónde queremos llegar. Porque para entender un análisis de riesgo y para hacerlo, pues necesitas saber de procesos, de válvulas, de cinética química, de todo, porque no todo eso está en el YouTube. O sea, nosotros tenemos, ahora ¿Qué sí como quieres dicen ver YouTube? los albañiles, pues ese es nuestro jale. Es correcto. Y más allá de eso, también digo, hay que considerar que finalmente, y vuelvo a repetir, como dice el ingeniero Noel, Sí. el papel aguanta todo, ¿no? Entonces,
¿Debiste haber presentado? Aquí está lo que yo lo presenté. Sí. ¿Incluyó todo? Pues que es todo, ¿no? Entonces, incluyó lo que estaba en ese momento como entre comillas, riesgo potencial, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, los riesgos que se fueron sumando a la situación o a la posición o a la ubicación donde está situada esta industria o este negocio o este lugar, pues eso ya nos hizo el estudio posterior, ¿no? Claro, ya no se vio ¿cómo te puedo decir? La parte externa, porque tú Es el riesgo correcto. lo tienes, pero a veces el riesgo no es de El a ti, entorno. sino es el entorno el que va ahí. La punta del iceberg nada más, la que se ve. Yo me acuerdo. Ciertamente. Yo me acuerdo de un poquito de sangre ahora que fue lo del COVID. La mentalidad de las empresas, de una empresa de que hoy, bueno, vamos a manejar 40 toneladas de alcohol, pero no lo vamos a reportar, ni vamos a hacer análisis de riesgo, porque es que como entra, sale. Digo, pero lo vas a tener en tu área, lo vas a tener en tu proceso, lo vas a... Sí, pero es que entra y sale al día siguiente. Nuevamente, tenemos una visión corta. Es correcto. Tú dices, porque- si estando ahí se prende y no tienes No, las medidas, pues no... Si tú estás pensando que mañana lo vas a sacar, se te vas a quedar sin la empresa. No, y además fíjate Pues esa parte. que en la parte documental y reglamentaria, lo que te dice es pues el promedio anual de esa sustancia. Entonces, pues entró y salió, pues lo promedias entre 365. ¿Ya no fue nada? Ya no fue nada. Sí, de a uno. Ah, que es la No pasó mentalidad nada. que comentas, maestro. A veces cada quien tiene una visión, nosotros en cuestión técnica dices, oye, cuidado, va a pasar esto. Sí. Si tú tienes un error, si te falla la bomba, si te falla la recirculación, si no haces un análisis de materiales, si no haces un análisis de equipo, si no mides espesores, si no mides todo el entorno al proceso, desde el almacenamiento de materias primas Desde el hasta... proveedor, incluso, ¿no? Desde que O va desde- llegando la pipa, va Ajá, en tránsito, en la carretera. Tienes razón, Todo. hasta el producto y hasta el transporte del producto, estás en la olla. Exactamente. O sea, no estás realmente haciendo la esencia del análisis de riesgo. Pero si te pasa algo ahí, si vas a querer sacar todo, echarle la culpa a todo, que también la ley es bien clara. Hay muchos responsables y van a tener que pagar. Que a veces lo desconocemos. Está bien, tú ingeniero que todo lo quieres decir que hace 40 años Que no se corra hacía sangre. así, que así me acostumbré y nunca ha pasado nada, que si la gente mueve tambores de 200 litros sin equipo, ni técnica, ni nada, porque así lo hacíamos aprendiste, hace 50 años, ingeniero. O y sea, hasta ahora no nos ha pasado nada. pues así estábamos hace 50 años, decíamos, y ahora ya cómo le hemos pegado al planeta. Sí, sí, eso repercute precisamente en el cuidado del medio ambiente, porque es una parte importante. Les voy a repetir, si el material fuera altamente tóxico, pues, dañamos el agua, dañamos el suelo. Claro. Si es un compuesto, una sustancia persistente, pues ahí lo vamos a tener. Tú lo dijiste, amoníaco, cloro. Cuando uno huele esos materiales, es que San Pedro ya te está dando la bienvenida. Sí. Ya no hay otra forma. O sea, mucha gente dice, es que si lo huelo. ¿Cuál es el límite máximo? Bueno, hay límites máximos y límites mínimos. Pero viéndolo empíricamente es, si tú hueles el amoníaco en una fuga o hueles el cloro, Sí. es que ya estás con San Pedro. Sí, la verdad sí. Ya Sí. la experiencia lo hemos vivido. O sea, es cuando existe gran cantidad de desastres. Pero si no comprendemos, si no lo analizamos y si no lo visualizamos, Usted porque quiere gastar dinero, ingeniero. no, ingeniero, o Le sobra sea, el billete. Usted quiere gastar billete. yo quiero gastar en vez de preservar la empresa, Eso no es prevención, ingeniero. Usted lo que quiere es dejar pobre a la empresa, chico. que ya no podamos ganar. ¿Fue buen tema? ¿Cuál era el otro tema? Lo de la cédula de operación anual, la Pero, COA, ¿qué la creen? famosa ¿Qué crees? COA. ¿Qué crees, maestro? ¿Qué crees? Hijo, Tenemos sí. a alguien que siempre está en contra de nosotros. Ya cuando nos empezamos a animar y a ver toda esta parte, Se empieza a calentar el asunto. llega Cronos, el dios del tiempo, y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Lupita no vino, no nos trajo café. No trajo Hay que café. estar enojados porque ahí sí algo pasó.
Por favor, Lupita, se me hace que no te vas de vacaciones. Queríamos un tequila con esta lluvia pero bueno. Pero o que fuera un cafecito, unas hojas de té de limón, algo. O un pulque con algo así para que agarrara, ¿verdad? aunque Para los más Bien, exigentes, para la gente exigente, un El pulquito. néctar de los dioses, ese sí. No más. No más. Pero se nos acabó el tiempo. Muy interesante. Te agradecemos, maestro, realmente todo que hayas compartido con nosotros y con todos los que nos ven. Toda tu experiencia, todo tu conocimiento. También nos faltó que nos platicaras cómo era el ingeniero Noel en clase. Si era bueno o era Sí, malo, sí, ¿verdad? sí. Cómo se portaba en esa parte. Tenía sus amiguitos. También. Su Saludos. bandita. que Tenía se- su bandita ahí Sí, que... a sus compañeros Pedro, Roberto, ya no les puedo decir sus apodos. Sus apodos. No. Déjenle No, así. eso ya pasó, ingeniero. Adolfo. Hay que nos los pongan en los comentarios. Ahí, Puede ser que ahora sean grandes empresarios y Un saludo llamen para contratarnos. un saludo para la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, a todos los que fueron mis alumnos y que ahora ya son ingenieros, que ya son profesionales. Yo creo que lo que se siembra se cosecha y a mí me gustó mucho darles clase porque son parte de toda esta cultura de cuidar el planeta, de cuidar el agua, de cuidar el aire, de hacer. Somos muchos los que contaminamos y son muy pocos los que limpian. Entonces vamos a cambiar ese balance para que seamos todos los que limpiemos todo lo que hemos hecho. Muchas gracias por invitarme y gracias. No, y te tenemos que No, comprometer hombre. a que vuelvas a venir. Sí, o ya sea, hay está. muchos temas Hay que muchísimos temas. y tienes la obligación de compartirlos. Muchas gracias. Creo que es la más Muchas gracias. importante. Gracias, ingeniero. Y por Al favor, contrario, maestro. no dejen de darle a esas redes, ingeniero. Pues no, hombre, yo antes de empezar el rosario de las redes, Eso. agradecer aquí la participación del profesor maestro José Guadalupe. La verdad es que tenemos mucho conocimiento aquí, mucha experiencia y créeme que los temas que vamos a platicar más adelante van a ser muy, muy, muy interesantes y lo decíamos al inicio, créeme que muchas veces lo que no se dice en las aulas, pues aquí los años de experiencia tal y pues sigan compartiendo, sigan dándonos like. Vamos a llegar a más gente, vamos a usar estos medios, ¿no? Para poder llegar tanto a la gente que ya está en la industria, a los que están en las aulas también, ¿por qué no? Y pues agradecer la participación del maestro José Guadalupe, que seguramente lo vamos a tener más seguido por acá. Eso. Seguramente, maestro, muchas gracias. Y como en alguna ocasión lo comenté y lo vuelvo a repetir, el trabajo para mí el trabajo no ennoblece al hombre. Lo que ennoblece al hombre es el compartir. Y obviamente una Definitivo. persona como usted que ha compartido con muchas generaciones de profesionistas y ahora con el público que nos sigue, pues agradecidos de que haya estado aquí con nosotros. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y ¿cómo las redes no las has dicho? ¿Dónde de qué veras, ves? ahí en Facebook como Sesma, como Qualismac, en YouTube como SANQ. Escuchen en Spotify ahí para que No escuchen las novelas ni las radionovelas, escúchenos a nosotros. exactamente, cuando vaya para el trabajo, a dejar a la esposa, a los hijos, Surte el mismo efecto, pero... surte el mismo, también para dormir si quieren también. Dejen de escuchar a Porfirio Cadena, Calimán y a otros y escúchenos a nosotros, que ahí Y pues ahí está amigos, y muchísimas gracias. Y pues nos despedimos con el grito de guerra. Nos vemos en... la próxima.